Imagina esto. Estás sentado dentro de un monoplaza. El motor ruge. Las vibraciones te recorren el cuerpo. Levantas la vista y frente a ti hay una recta tan larga que parece no terminar nunca. A los costados solo árboles, árboles infinitos. No hay público, no hay edificios, no hay escapatorias enormes como en los circuitos modernos. Solo vos, tu coche y un túnel verde que se traga el sonido. Ese era el Hockenheimring original. Un lugar tan rápido y tan solitario que algunos pilotos decían que ahí podían escuchar hasta sus propios pensamientos, justo antes de llegar a los 330 kilómetros por hora. Pero lo curioso es que aunque hoy lo recordamos como un templo salvaje de velocidad, el circuito no nació con esa intención. De hecho, su origen fue casi improvisado. En 1932, un joven llamado Ernst Christ quería crear un trazado donde se pudieran hacer carreras locales. Nada glamuroso, un par de caminos rurales, un bosque y muchas ganas de hacer algo diferente. Así empezó una historia que, sin que nadie lo supiera, iba a marcar el futuro del automovilismo europeo. Con el paso del tiempo, el circuito se fue ampliando y refinando, y de a poco empezó a destacar por algo que lo hacía único: la sensación de aislamiento. La Fórmula 1 llegó a Hockenheim en 1970, reemplazando temporalmente a Nürburgring, que en ese momento era tan peligroso que muchos pilotos ya no querían correr allí. Pero lo irónico fue que Hockenheim no era precisamente un lugar tranquilo. Sus rectas larguísimas atravesaban densos bosques donde las sombras cambiaban tan rápido que podían engañar a los pilotos. Imagina frenar tarde en una zona donde el asfalto todavía está húmedo, pero tú no lo ves hasta que ya estás encima. Era un circuito de valentía pura. Pero así como tenía ese encanto salvaje, también tenía un lado oscuro. En 1968, uno de los pilotos más queridos y talentosos de la historia, Jim Clark, perdió la vida en una carrera de Fórmula 2 en la parte antigua del bosque. Su accidente fue un shock mundial, no solo porque se trataba de Jim Clark, sino porque muchos sentían que el circuito estaba demasiado expuesto a lo impredecible. Desde entonces, Hockenheim nunca volvió a ser el mismo. Ese día marcó el inicio de una reflexión global sobre la seguridad en las carreras. Muchas pistas cambiaron por su culpa, pero Hockenheim, especialmente, empezó a cargarse de un aura distinta, un respeto mezclado con temor. Durante los años 70 y 80, las famosas rectas del bosque se convirtieron en un símbolo. Eran 4 rectas enormes, unidas por chicanas que parecían puestas solo para que los frenos no se derritieran. En esos tramos, los motores gritaban al máximo durante eternidades. Y la cuestión era simple: si tu coche tenía potencia, brillabas. Si no, estabas condenado. Y ahí entran algunas de las rivalidades más intensas de la F1. Pensemos en Prost contra Senna. Pensemos en esa época donde la aerodinámica era importante. Sí, pero la potencia era el rey absoluto en Hockenheim. Muchos equipos pequeños venían directamente resignados. Sabían que no podían competir contra los motores V10 o V12 de los grandes. Era como llevar una bicicleta a un combate entre misiles. Pero al mismo tiempo este circuito tenía una magia extraña. Podía generar momentos inesperados. Como cuando Nelson Piquet se agarró a golpes con Eliseo Salazar después de que lo chocara en 1982. O como cuando Gerard Berger casi gana una carrera que parecía imposible. O como cuando los monoplazas pasaban tan cerca del bosque que, literalmente, los árboles se sacudían con el viento que dejaban a su paso. Sí, en serio. Sin embargo, el tiempo no perdona, y lo que en una época se consideraba emocionante y desafiante, en otra se veía como peligroso y costoso. La presión por acortar el circuito venía de todos lados: organizadores, equipos y hasta las cadenas de televisión. Porque claro, imagínate transmitir una carrera donde los coches desaparecen en el bosque por casi un minuto completo. No es ideal cuando querés hacer que todo sea más dinámico, más atractivo visualmente. Entonces llegó 2002, y ese año dividió a los fanáticos como pocas veces. El circuito fue rediseñado por Hermann Tilke, y lo que antes era un monstruo verde y salvaje, se convirtió en algo mucho más moderno.
más compacto y, según algunos, más domesticado. Las largas rectas del bosque desaparecieron para siempre. En su lugar nació un trazado diseñado para mejorar los adelantamientos y la experiencia del público en el estadio, una zona donde las gradas rodean la pista como si fuera un coliseo romano moderno. Muchos fanáticos, especialmente los más nostálgicos, sintieron que les habían arrebatado un pedazo del alma del automovilismo. Otros dijeron que era inevitable, que sin esa reforma, Hockenheim habría desaparecido del calendario, que el mundo cambia y los circuitos también, y esa discusión sigue viva hasta hoy. ¿Era mejor el Hockenheim salvaje o el moderno? Lo cierto es que, incluso después de la reforma, el circuito nos regaló momentos inolvidables. ¿Quién puede olvidar la victoria épica de Barrichello en el año 2000, arrancando desde la posición 18? O la caótica carrera de 2019 bajo la lluvia, donde casi todos los favoritos terminaron fuera y la pista parecía una trampa de jabón gigantesca. Hockenheim tiene ese don. Incluso sin bosque, incluso sin rectas infinitas, siempre encuentra una forma de sorprenderte. Y cuando uno pisa la zona del estadio, entiende por qué este circuito sigue siendo especial. La manera en la que el sonido rebota, la forma en que las gradas parecen abrazar la pista, todo te da la sensación de estar en un lugar donde la historia se sigue escribiendo, vuelta tras vuelta. Quizás eso sea lo bonito de Hockenheim, que es un circuito con dos caras, una antigua, casi mítica, perdida entre árboles, y otra moderna, más estratégica, más clara, pero igualmente capaz de generar drama. Y ambas forman parte de un legado que sigue vivo, incluso si la Fórmula 1 ya no lo visita todos los años. Y ahora te pregunto a vos, ¿con cuál versión de Hockenheimring te quedás? ¿La salvaje del bosque o la moderna del estadio? Si te gustó esta historia, deja tu comentario, suscríbete y pásate a ver otro video del canal. Te prometo que te va a enganchar tanto como este.